Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Tenemos, de verdad, el gran honor de tener con nosotros a José Hernández, un monero caricaturista, un gran amigo, y la verdad que una persona muy, muy admirable y muy respetada por todo el trabajo que está llevando a cabo. Y no solo hablar un poquito con él de cómo está viendo las cosas actualmente, sino también recordar pues, a uno de sus grandes amigos, a Antonio Helguera, que pues, recordemos, hace un año nos dejó, falleció, y pues con él se fueron muchísimas cosas. Y quiero agradecerte, José, estar aquí con nosotras y con nosotros. Pues te decía un poco para recordar a Helguera, que nunca tuve el gusto de conocer personalmente, pero tengo la gran fortuna de conocerte a ti desde hace pues ya algunos añitos atrás, y pues de ir siguiendo tu trabajo, ¿no? Independientemente de que nos conocimos incluso hasta por cuestiones de los hijos, y bueno, de todo tu trabajo que pues te hemos seguido muchísimo tiempo atrás. Lo que sí, José, que no había caído en cuenta que también, según tu biografía que sale en internet, trabajaste también en Nexos, José. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Ya me estás balconeando de mi negro pasado, De tu negro mis pasado, ¿no? No, pecados de pero juventud. también No, tienes cuentos pasados, dime, y en Letras Libres también colaboré alguna también vez. de los libres. Uy, Sí. oye, cuéntanos, ¿qué estabas todavía un poquito desubicado? ¿Cómo andabas? ¿No estaba tan No, derechizada esas revistas o cómo estuvo? Sí. fíjate que en Nexos colaboré, no haciendo cartón político, porque además Nexos nunca ha tenido cartón, nunca ha publicado cartón político. Colaboré ahí mucho antes de empezar a hacer caricatura política. Colaboré en Nexos haciendo ilustraciones, ilustrando textos. Eh, ah, Debe de haber sido por ahí del 89, 90, 91, por ahí más o menos. O sea, varios años antes de que empezara a hacer cartón político, estaba yo estudiando en la ENAP, estaba estudiando artes visuales en la ENAP, y pues empecé a colaborar así como ilustrador. Pero sí era muy distinta la revista. Fíjate, las portadas en ese entonces, las portadas de Nexos las hacía el Fisgón. Ah, mira. Eh, entonces, pues sí fue incluso antes de que empezara la jornada. Ya, No, no, o no, ya no sé, ya me hice bolas, pero fue hace muchos años. sí, porque yo te he escuchado a ti que iniciaste prácticamente tu carrera por ahí del 94, ¿no? En Y, el año 94, sí. sí, No, ¿no? sí, ya estaba la jornada cuando esto que te digo, Nexos, pero yo todavía no hacía cartón político. Empecé a hacer cartón político en el 94, a fines del 94. Oye, y Ujú. tú que sabes un poco más, ¿dónde fue el accidente del cambio de nexos, con la entrada de esta gente que está ahora o cómo estuvo ahí? No, Porque, pues fue cuando se acercaron a Salinas, cuando Salinas los cooptó, pues cuando Salinas cooptó a Aguilar Camín y a todo el equipo, a, a toda la dirección, pues, de Nexos. Entonces fue, pues, en los fines de los 80s, principios de los 90s. ya. Oye, José, pues mira, la verdad es que te invitamos para acá un poco para hablar, pues, de Liera, ¿no? Sabemos que fuiste una de las personas más cercanas con él. Y luego que me gustaría hacerte algunas preguntas acerca de cómo estás viendo la situación política que tiene en el país. Entonces, no sé, quisiera empezar con Antonio Helguera. ¿Qué nos dice su pérdida? Obviamente, pues ya nos privó de muchas de su caricatura política, de sus análisis, de sus comentarios, pero también del famoso Mono Sapiens, que aquí erróneamente le habíamos puesto Homo Sapiens, y de muchas cosas, ¿no?, que tenemos en común con Antonio Helguera, insisto, de su crítica, de su análisis y de cómo veía las cosas en cuanto a los diversos poderes. Sabíamos que en los últimos tiempos pues había sido pues, criticado, ¿no?, por la manera en que él estaba a su vez haciendo críticas del poder, principalmente pues, económico, del poder pues, eclesiástico, vamos a llamarlo así, y que pues de alguna manera siempre fue muy coherente con su postura política. ¿Cómo la ves, José? Pues sí, siempre fue muy, muy, muy congruente con su postura política. Fíjate que pensando en estas críticas que se le han hecho, no solo a Helguera, sino a todo un grupo de caricaturistas que fuimos amigos de Helguera y que tenemos desde hace muchos años un proyecto pues periodístico, o una mirada muy, muy, muy clara con respecto a lo que sucede en el país. Eh,
mientras más le pienso, más me parece absurdo el querer que se critique al poder así en abstracto y que debemos de criticar al presidente, no importa quién es el presidente, y que no estamos haciendo bien nuestro trabajo ahora porque no estamos criticando muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que no estamos criticando? Pues las cosas que los medios corporativos son los que están utilizando para golpear a este gobierno. Es decir, algunas personas querrían que criticáramos el hecho de que López Obrador usa estampitas para combatir el COVID, el hecho de que los niños con cáncer están muriendo por culpa de López-Gatell, que critiquemos que el Tren Maya está devastando el sureste. Es decir, que critiquemos todas las mentiras, es decir, que demos por ciertas todas las mentiras que estos medios dicen y que entonces hagamos nuestras o nos sumemos a esa campaña. Pues no lo vamos a hacer, porque obviamente todas esas cosas son mentiras. Lo que nosotros hacemos es ver la realidad, analizarla de la manera más honesta posible y con base en una posición muy clara que tenemos, con base en convicciones muy claras que tenemos, pues ejercer una crítica. Y tenemos pues te digo, una posición muy clara y además no estamos engañando a nadie, pues, ¿no? Siempre la hemos sostenido, siempre la hemos defendido y siempre la hemos hecho explícita. Entonces, bueno, se hizo muy famosa esto que contestó Helguera en una feria de libro en el Zócalo cuando le preguntaban sobre esto. Y la famosa frase que dijo en ese momento fue: no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda la vida. Y yo siempre he dicho que incluso la frase se podría resumir en la primera parte: no me voy a poner a criticar a lo pendejo. Eso es lo que no podemos hacer los caricaturistas. Criticar a lo tonto, criticar sin fundamentos, criticar sin un análisis correcto de lo que sucede. Y además, criticar desde no desde una imparcialidad o desde un punto objetivo, porque eso no existe, sino desde una posición muy clara en la que con la que uno utiliza esa manera de ver las cosas y en base a eso analiza y entonces emite una opinión. Eso es lo que hacemos los caricaturistas, o al menos los caricaturistas que ejercemos nuestro trabajo de manera honesta. ¿Qué opinas, José, de la cuestión ahora que hablabas de los medios de comunicación, del poder que desempeñan actualmente, ¿no? Se habla que de alguna forma ya tienen menos poder, ya no es el cuarto poder, dicen algunos, otros dicen que lo continúa haciendo por toda esta cuestión de las redes sociales, pero que de alguna forma pues iban influyendo desde ahí y digamos desde ciertos posicionamientos y también pues ahora sí que desde la contratación de personas que se dedican, pues como tú bien lo indicas, a hacer propaganda, digamos, de ciertas circunstancias que no necesariamente son creíbles, pero que en algunos segmentos de la población pues se quedan ahí, ¿no? En tu cartón de hoy, por ejemplo, lo ilustras mucho, donde pues hay un sopilote hablando de los fake news a nivel mundial. Sí, pues estos medios siguen teniendo mucho poder, siguen siendo muy poderosos, pues porque siguen teniendo todo el dinero del mundo y siguen estando en connivencia con los grandes, no solo con los grandes capitales, sino con el poder político, incluso junto con gobiernos. Este cartón que hice hoy es a propósito de lo que está sucediendo ahora en España, en donde está este escándalo de estos audios, en donde se da cuenta que la campaña que se hizo en contra de Pablo Iglesias, cuando estaba muy bien en las encuestas electorales, y que se hizo toda una campaña en donde estaban involucrados pues gente del gobierno, gente de los medios, personajes muy visibles de los medios de comunicación en España, con mucho poder y con mucha influencia, que no les importó que fuera una vil mentira, y a sabiendas de ello lo utilizaron y lo difundieron como noticia cierta. Y ahí te das cuenta, y de ahí la idea de mi cartón de hoy, que se manejan igual.
ante este escándalo en España reaccionaron varios gobiernos de Latinoamérica. El presidente Petro, el presidente Fernández de Argentina, el presidente de Bolivia, y obviamente el presidente López Obrador. Todos reaccionaron solidarizándose pues, con la gente de Podemos, con Pablo Iglesias, porque, y así lo dijeron ellos sabían de qué va todo esto, porque ellos también han sido víctimas de lo mismo, del mismo modus operandi. Te digo, de esta connivencia entre muy, muy poderosos medios de comunicación y el poder político y el poder económico, para decidir ellos quién puede llegar a un gobierno y quién no. Y esto, a pesar de que efectivamente las redes sociales cada vez van adquiriendo mayor peso, pero todavía siguen siendo increíblemente poderosos los medios corporativos. Yo creo que va a pasar mucho tiempo todavía para que, ya no digamos para que pierdan influencia o poder, sino para que empiece a equilibrarse un poco la influencia que tienen estos medios junto con el alcance que tienen las redes sociales, o bien, yo creo que para eso todavía falta aún mucho más, medios independientes y medios que ahora pues son marginales, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, ¿qué tanto poder político tiene el presidente de México aquí en el país y qué tanto, digamos, se ha visto acotado por los poderes fácticos, incluidos los medios de comunicación? Uno de los que se me viene a la mente ahora, pues es el dueño de TV Azteca, los dueños de Televisa y, digamos, pues todo el sector empresarial que está en el Consejo Coordinador Empresarial y, por supuesto, Claudia X González, Gustavo de Hoyos y otras personas, digamos, que son como estos personajes que acabo de nombrar. Pues poder político tiene bastante, simplemente por ser el presidente de la República. Pero yo creo que lo más importante es el poder el poder social que tiene y la autoridad moral que tiene. Yo creo que desde hace muchísimos años, bueno, yo creo que ni tú ni yo lo habíamos vivido, había habido un presidente que tuviera una aprobación y una autoridad moral como la que tiene López Obrador en la gente, en la mayoría de la gente. Más allá te digo, de lo que por sí mismo, el poder que por sí mismo le otorga el mandato electoral, ya lo hubiera perdido ese mandato, ya hubiera perdido esa representación, esa legitimidad que le dio la elección, ya lo hubiera perdido si no hubiera actuado como ha actuado estos 4 años. Y por eso es porque están desesperados y no encuentran la manera de socavar ese poder o esa legitimidad. Todos estos personajes que acabas de nombrar no logran descifrar al personaje y no logran entender esto, que el observador tiene una autoridad moral y tiene más allá del poder político, un poder social que viene de no solo de esta legitimidad, sino pues de su trayectoria y de su posición frente a la política, ¿no? Que es una posición totalmente distinta a la de anteriores presidentes e incluso de la gran mayoría de los políticos. Por eso no lo pueden entender. O sea, no pueden entender a un personaje que no actúe con la misma lógica de ellos, que vea a la política como un referente ético, lo cual va a contrapelo de lo que se había aprendido durante décadas y décadas, de que la política era una de las actividades más corruptas y en la cual uno podía hacerse pues, de todo el poder y de todo el dinero, ¿no? Entonces, ver a un personaje de estas características siguen sin poderlo entender y no lo van a entender. E incluso hasta varios de ellos tratan de imitarlo, tratando de obtener una popularidad similar, pero pues no lo logran porque lo hacen solamente de manera superficial. Ya vemos a Monreal queriendo ser cercano al pueblo y va a los pueblitos y también se para a una fondita a desayunar imitando a López Obrador, pero pues en lo único que se le parece es en la panza, porque en todo lo demás
es absolutamente falso, ¿no? Entonces no, como ya dice el clásico, no entienden que no entienden. Oye, bueno, ya también tiene su rap, ¿no? Monreal, ¿no? Sí, además, o sea, Oye, yo te preguntaba lo del poder político, José, porque de alguna forma, obviamente, pues está la derecha que está en contra de ese gobierno, pero también hay un cierto sector, digamos, que no necesariamente está alineado a la derecha, sino que ve muy cortas las medidas que tiene el presidente en cuanto al modelo económico que estamos viendo aquí en México y quisieran ver medidas mucho más radicales en términos, por ejemplo, ya mencionabas tú, en términos ecológicos, en términos económicos y desde otros puntos de vista. ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿qué dirías de este segmento del pero público? ¿te refieres a personajes como más progresistas o más como de izquierda que quisieran que fuera más... Quizás más radicales, vamos. No me gusta mucho esa palabra, pero digamos que se quedan cortos, digamos que bueno, ya están negociando con estos empresarios cuando debería hacer esto, etcétera, como que no ven la suficiente profundidad, digamos, por ejemplo, para acabar con las desigualdades que tenemos aquí en el país, en donde recientes cifras siguen mencionando por ahí que pues una pequeña parte de la población mexicana se reparte, creo que es el 57% de la riqueza nacional. Por ejemplo, justamente hacían las comparaciones con España, no sé si las viste. Sí, 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 sí. Pues mira, de que se pueden hacer muchísimas cosas mucho más profundas, pues claro que sí, pero la verdad es que López Obrador no engañó a nadie, o sea, no, nunca propuso cosas así, o nunca, por ejemplo, por poner un ejemplo, algunos exigen que una reforma fiscal progresiva, en donde se le cobre más impuestos a los más ricos, y López Obrador nunca prometió algo así, simplemente dijo, se le va a cobrar impuestos a todos, pero nunca, nunca prometió, nunca habló de cobrarle más a los ricos. En fin, son una serie de cosas que, por ejemplo, ahora con lo de los juicios ahora que se está investigando a Peña Nieto, ¿no? Hoy en la mañanera dijo, bueno, yo desde el principio dije que yo no quería enjuiciar a expresidentes y cuando se hizo incluso la consulta, yo dije que iba a votar en contra. Es decir, tampoco se le puede acusar de que engañó o de que prometió cosas que ahora no está dispuesto a cumplir. Pero insisto, de que se pueden hacer cosas mucho más profundas, pues sí, pero para eso se necesita pues una organización muy compleja que pueda o bien organizarse para intentar pues llegar al poder y realizar esta serie de medidas más profundas, lo cual es muy complicado, o bien organizarse como sociedad para exigir que ciertas medidas pues no se queden solamente en primeros avances, sino que vayan más allá. Que yo creo que este segundo paso es el que es más factible. Y para ello, yo creo que lo que conviene es pues seguir empujando, pues, ¿no? Como sociedad seguir empujando, pero en un sentido de igualdad y no, espero que no suceda, regresar pues a los privilegios de antes. José, y ahora que hablas de privilegios, este tipo de situaciones de que se cumplen o no se cumplen, ¿cómo ves al Poder Judicial aquí en México? Concretamente, te pregunto por la labor de la Fiscalía General de la República. No, pues es uno de los grandes eh, puntos en los que pues la 4T no se ha notado como debería. Claro, eh, tomando en cuenta la división de poderes, pues tampoco es fácil, pero sí es uno de los grandes pendientes. Yo sigo sin entender por qué, si bien López Obrador no puede tomar una decisión de quitar de la fiscalía a Hertz Manero, pero no logro entender su afán de defenderlo, eh, de seguir diciendo que es un hombre honesto y respetable, que nunca cometió ningún delito, cuando pues ya son muchísimas las pruebas y la evidencia y las investigaciones periodísticas que se han hecho y que demuestran pues que no es precisamente el personaje idóneo para estar ahí en la fiscalía, ¿no? Deja mucho que desear, ya no solo
por la lentitud o por la omisión, sino incluso por casos ya muy conocidos como lo de la muerte de su hermano y el encarcelamiento de su cuñada, en donde utilizó pues su poder para, para lograr estas cosas. Entonces, un personaje con esta catadora moral me parece que no ayuda mucho, no solo no ayuda mucho, sino que entorpece bastante el avance que se podría dar en esto, ¿no? Ahora lo vimos o lo vamos a ver, supongo, con la investigación a Peña Nieto, donde se dice, bueno, pues ya, ahí está la investigación y se pasa a la fiscalía. Pues creo que todos estamos casi seguros de que no va a suceder nada ahí. Sí, sí. Lamentable, ¿no? Digamos, esta pues lentitud, ¿no? Este elefante, como el propio presidente definiría este sector aquí en México. Y hablando de sectores, pues, ¿qué opinas del papel de la iglesia que está tomando en los últimos días a raíz del muy desafortunado asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas, que según algunas notas periodísticas fue porque, pues, ahora sí que el guía de turistas le comentó que iban a hacer un partido de béisbol de revancha, pero que fuera sin armas, y pues este tipo se fue por él y lo mató allá en la iglesia y mató a los dos sacerdotes. Y pues ya sabemos que la iglesia ha tomado una serie, digamos, de acciones para, pues, ahora sí que hacer mucho ruido en contra de la inseguridad que tenemos aquí en el país. ¿Cómo la ves, José? ¿Realmente es un movimiento reivindicativo? ¿Es un movimiento, digamos, que está subiendo a una situación que vivimos aquí en México, pues básicamente desde el sexenio de Felipe Calderón? Pues lo que veo es un doble rasero, una doble moral que en el caso de la iglesia no me sorprende mucho, pero en general no solo es sobre las reacciones a este caso en particular, sino en general. Eh, yo lo que veo es una intención por querer representar el actual gobierno como el de la mayor inseguridad que ha habido en los últimos sexenios. Cuando uno, pues no es cierto, pues los datos duros así lo muestran. Y dos, porque claramente lo que da origen a todo esto, pues es, y lo sabemos muy bien, el sexenio de Felipe Calderón. O sea, ahí es donde se disparan todos los índices de inseguridad, de violencia, donde no solo se disparan, donde se vuelve, la violencia se vuelve el, la normalidad en el país. Todos recordamos ese sexenio y yo recuerdo perfectamente eh, cómo temíamos que el nivel de, no solo la violencia, sino el nivel de violencia y los grados de barbarie que se llegaron a suceder, temíamos que se volviera ya normal y que ya no causara sorpresa. Yo recuerdo las primeras decapitaciones que hubo, unas cabezas que dejaron, si no mal recuerdo, en Guerrero, todavía en el sexenio de Fox, que fue algo terrible y que todo el mundo se sorprendió por ese nivel. Y no muchos años después, a medio sexenio de Calderón, eso ya no sorprendía a nadie y era cada vez mayor el nivel de barbarie al que se llegaba, eh, a tal grado que se tuvo que tomar una decisión al más alto nivel entre gobierno y medios de comunicación corporativos y lanzar esto que fue la Iniciativa México, en donde se decidió que ya no se iba a seguir difundiendo esta serie de cosas porque ya de veras eran unos límites terribles. El riesgo era que se volviera normal todo eso, ¿no? Entonces, claro, se llega a un impulso que todavía a estas alturas es difícil de echar para atrás, pero que se atrevan, y que se atreva, por ejemplo, el propio Felipe Calderón a criticar y a decir que qué bárbaro, que qué mal estamos y cómo es posible que haya tanta violencia en el país, cuando él fue el que metió a México en un mar de sangre, pues sí, ya es de un cinismo increíble, ¿no? Entonces, esta forma de querer voltear la narrativa para presentar a este gobierno como el más inseguro o el que ha llevado al país a una situación límite, pues es absurdo.
como lo es, por ejemplo, la narrativa de querer decir que López Obrador es idéntico a Echeverría, en fin, como todos estos intentos, pues, de, de establecer una visión absolutamente, bueno, si no absolutamente, pero sí muy, muy alejada de la realidad. Como que lo van acomodando a ciertos personajes de acuerdo a la época, ¿no? En su momento, Pues pues sí. era Hugo Chávez, ahora es Echeverría, etcétera, ¿no? Y Bueno, ahora que hablabas, hace 15 días era Hitler. bueno, sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y fue el gran escándalo, ¿no? Que se hizo ahí, ¿no? José, ahora que hablabas de la inseguridad, de la situación que pues, nos dejó Felipe Calderón, yo recuerdo que las tasas de homicidios en México cuando llegó Calderón eran de 7 por 100,000 habitantes y cuando él se fue estaban entre 24 y 25 por 100,000 habitantes. De las medidas que se han implementado ahora con el gobierno de López Obrador, además de los programas sociales que están habiendo, y obviamente de los estímulos al campo, etcétera, está la militarización de algunos sectores o de varios sectores, podríamos llamarlo. ¿Cómo ves esa postura, José? ¿Y qué responderías a las críticas de que el Estado mexicano se está militarizando a diestra y siniestra? No, es que es otra falacia, porque no es lo mismo sí militarizar eh, el país como lo hizo Felipe Calderón, donde además de manera ilegal pretende, o bueno, no pretende, lo hizo, utilizó al ejército y sobre todo a la marina para, entre comillas, combatir el narco o para implementar pues esta guerra contra el narco con los resultados que ya conocemos y además con una violación de derechos humanos impresionante, con casos perpetrados por la Marina terribles. Yo recuerdo este capo que detuvieron en Cuernavaca, creo que le decían el grandote, donde lo asesinan y el cuerpo después lo cubren de billetes y le toman fotos y lo exhiben, y esto lo hizo la Marina. Uh -huh. Eh, no es lo mismo eso a decir que porque López Obrador está utilizando al ejército para, por ejemplo, construir el aeropuerto Felipe Ángeles o para construir el Tren Maya o para hacer todas estas cosas, que eso es igual, ¿no? Es también militarización. Cuando lo que está haciendo López Obrador es aprovechando al ejército y incluso lo que está haciendo es dignificando al ejército. Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con un mando medio del ejército que me contaba cómo eran las giras con Peña Nieto y la familia de Peña Nieto y cómo tenían la esposa de Peña Nieto y sus hijas de la esposa, tenían a los militares pues cargando sus bolsas del shopping, ¿no? Y los usaban para eso. Y me contaba la gran diferencia, ¿no? Cómo se sentía ahora, pues en las giras que hacía con el presidente. Por poner un ejemplo que puede sonar superficial, pero yo creo que habla mucho eh, pues de la frivolidad y del exceso y la tontería del gobierno de Peña Nieto. Entonces, es tramposo hablar de la militarización en ese sentido. Y bueno, pues está la Guardia Nacional y ahora pues se va a verlo de pues una reforma para trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo sucede. Y ahora digamos que ya estás hablando de reformas que pues ya están de vacaciones, ¿no? Ya están ahí en autocensura, ¿no? Ya están en una moratoria, ¿no? Ya Sí, pues ya dijeron que no van a legislativa ya. votar nada. A ver si también tienen una moratoria de cobrar sus sueldos, ¿no? Estaría bien. A ver si es cierto, ¿no? ¿Cómo ves el panorama para las próximas elecciones, José, tanto del Estado de México, que es el próximo año, como para el 2024? ¿Qué opinas, José? Pues como veo las cosas ahorita, yo no veo cómo podría no ganar Morena. Las dos gubernaturas del próximo año y la presidencial del 2024. O sea, no veo cómo podría no ganar. Tendrían que cometer una pifia increíble
O sea, poner a Noroña de candidato, o a Monreal, o no sé, o sea, tendría que ser una pifia enorme, que no dudo que pudiera suceder, o sea, son capaces. Eh, pero la verdad no veo, yo a la oposición la veo totalmente, iba a decir desarticulada, pero no, no está desarticulada, está articulada, pero es decir, está bien eh, asociada, pues, en el peor sentido, eh, pero no tienen absolutamente nada que ofrecer y tienen todo el desprestigio bien ganado durante décadas, lo siguen cargando y además lo siguen acumulando y no tienen ni propuesta, ni candidato, ni nada absolutamente, ni discurso, nada. Todo lo que es un boomerang absoluto, todo lo que digan, todo lo que propongan, todo lo que puedan eh, proponer, se les revierte, se les viene encima, porque te digo, cargan con un desprestigio impresionante. Y en 4 años no han sabido eh, armar absolutamente nada, ¿no? Todo lo que han hecho ha sido un desastre. Diría que afortunadamente, pero nunca es bueno que no haya, que no haya una oposición inteligente o por lo menos decente, pues, para hacer política, ¿no? Siempre. Entonces te digo, no, no veo de qué manera podría no ganar Morena las próximas elecciones. Oye, Alito te desmentiría, ¿eh? Porque dice que las elecciones pasadas ganaron 2 gobernaturas, ¿eh? Perdieron 4, pero ganaron 2. Entonces, oye, por favor, Ah, no, bueno, sí, ¿no? Oye, pues también por ahí se habla que el principal enemigo de Morena estaría dentro de Morena, ¿no? Alguna puede ser, división que pudiera haber por ahí, puede ¿no? ser, no, incluso puede suceder que Morena pierda incluso ganando las elecciones. Es decir, eh, lo vimos en la Ciudad de México, ¿no? Después de López Obrador, pues quedó Marcelo Ebrard, que después devino en Mancera, ¿no? Entonces, eh, podría suceder algo así. Pues, eh, Ebrard, si bien, pues tiene cosas más o menos rescatables, yo creo que no garantiza eh, la continuidad de la 4T, o no como debería. Y otra cosa que podría suceder, ya viéndonos muy, muy pesimistas, es lo que pasó en Brasil después de Lula, ¿no? Termina Lula con gran aceptación, con números increíbles en muchos rubros. Queda Dilma Rousseff y en unos cuantos años va para abajo y la echan. Y bueno, pues acá podría, digo, toco madera, ¿no? Pero imagínate algo parecido con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ojalá no, pues me estoy viendo muy catastrofista, pero es una moneda en el aire. Yo lo que creo que es lo más importante es dos cosas. Una, que eh, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas de la 4T. A mí me parece que debería de continuar eh, pues la propuesta de la 4T debería continuar en el gobierno, porque se necesita esa continuidad para afianzar cosas que me parece que son importantes. Eh, Eso por un lado. Y por otro, creo que lo más importante es una sociedad actuante y organizada. Esto que tanto ha dicho López Obrador, que se está logrando un cambio de mentalidad en la gente, yo espero que sea cierto, porque así no importa quién llegue al poder. Si hay una sociedad que se organiza y que exige que los gobernantes realmente eh, acaten el mandato, eh, yo creo que se pueden eh, solucionar muchas cosas, se pueden impedir muchas cosas y pues puede lograr realmente ese cambio, ¿no? Que se tiene que afianzar. No, no tanto en los gobiernos, porque esos pues duran lo que duran y hacen lo que hacen, sino en la sociedad, en la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Oye, pues sí, ya nada más déjame hacerte las últimas preguntas. Mañana el presidente López Obrador se reúne con Joe Biden.
es realmente tan importante como se está haciendo en las connotaciones que tienen que ver con las cuestiones de migración, con las cuestiones comerciales y con las de seguridad que vinculan a estos dos países? ¿Cómo ves tú la reunión de mañana de López Obrador con Biden? Yo creo que es importante la propuesta que lleva López Obrador, ya adelantó algo, esto de las visas y demás. Yo creo que es importante, pero pues veremos eh, qué más está dentro de esta propuesta cuando ya la conozcamos mejor y, y pues ver sobre todo la disposición de Biden, ¿no? Ahora que está metido en la bronca de su hijo y demás. Bueno, y de la bronca de él mismo, ¿no? Que es un personaje ya, que parece que ya está perdido. Pero bueno, pues no solo de él, la respuesta del gobierno en general, del gobierno de los Estados Unidos, yo espero que se dé pues un diálogo interesante. Pero yo creo que sí es la propuesta que lleva el observador es una propuesta importante. Sí, bueno, y la capacidad de respuesta que podría tener el mismo Biden, ¿no? Me refiero a las elecciones que vienen ahora Sí, claro. próximamente en Estados Unidos, que aparentemente todo apunta que van a perder ahí pues muchos escaños en la legislatura. Y bueno, pues para donde se mueva parece que no le va muy bien que digamos al Sí, presidente. pero pues si siguen actuando con decisiones meramente electoreras, pues no se llega a ningún lado. Siempre son parches y cosas para el momento, cuando realmente se debería pues de pensar a muy, muy largo plazo. Ya. José, regresando a Helguera, ¿qué le dirías a las personas, digamos, que no lo conocieron mucho, que no conocían mucho su trabajo, o a los que sí lo conocimos, y digamos, cuál es la médula que deberíamos de rescatar de licencia del trabajo de Helguera? Además, tenemos entendido por ti mismo que fue una gran persona, un gran colaborador, un gran compañero, un gran amigo, y que ahora tengo entendido que hay ciertos homenajes que se le están haciendo allá en la Ciudad de México. Ojalá pudieran hacerle alguna vez, tanto tuyo como de Helguera, alguna vez que pudieran venir aquí a San Cristóbal de las Casas, sería genial que nos manifestaran un poco del trabajo que sigues tú realizando afortunadamente y del que hizo Helguera. Pues organizamos algo, si me invitan, con mucho gusto. Sí, 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 claro que sí. Ahí nos Oye, ponemos no, de pues acuerdo, ¿no? son, son muchas cosas a resaltar en el trabajo de Helguera, pero bueno, yo diría que dos son muy, muy, muy importantes. Una, bueno, es evidentemente lo que salta a la vista, que es un trabajo visual impresionante, es un gran dibujante con una línea muy fina, muy elegante, con un trazo realmente soberbio. Es realmente un gran dibujante y estéticamente, pues el ver su trabajo, no solo sus cartones políticos, sino sus ilustraciones, las ilustraciones que hizo, por ejemplo, para niños, para libros infantiles, eh, sus dibujos que hizo de trenes, él amaba los trenes y hacía unos dibujos impresionantes. Muchos de estos dibujos están ahorita exhibiéndose en el Museo de la Ciudad de México, en una exposición que inauguró una sala que ahora lleva su nombre, que se llama el Gabinete de las Maravillas, Antonio Helguera, que me parece que es un gran nombre, porque efectivamente es eso, su trabajo. Pero eso, pues salta a la vista, ¿no? Cualquiera que vea un dibujo de Helguera reconoce inmediatamente un trazo excepcional. Y lo otro es, pues, su atinado análisis y su congruencia política. Durante toda su trayectoria como caricaturista, él mantuvo una congruencia eh, entre con su trabajo y sus convicciones. Y contrario a lo que ahora algunos lo critican, de que a partir de que el observador llegó a la presidencia, él renunció a ser crítico, es absurdo. Él siguió criticando las mismas cosas que criticó siempre. Incluso le criticó al gobierno del observador muchas cosas de las que siempre fue crítico. Y nadie va a poder nunca presentar un cartón de él de antes de 2018, o más bien, nunca nadie va a poder presentar un cartón de él después de 2018 que se contradiga con el trabajo que hizo antes de 2018. Siempre mantuvo esa congruencia y siempre fue crítico de lo que él pensaba debía ser crítico. Y pues personalmente, pues fue un gran amigo, mi mejor amigo, y pues lo sigo extrañando todos los días.
hace rato que estaba pensando en mi cartón, lamenté como todos los días el no poder consultarle mi idea para que me diera algunos consejos y demás. Y todos los días extraño que él no me consulte su idea para lo mismo, ¿no? Para caminar juntos como lo hicimos durante 25 años, este oficio de caricaturista. Sí, pues imagínate, nosotros también lo extrañamos en el Mono Sapiens, ¿no? Y en varias... Yo pensé que sí lo habías conocido personalmente. No, me faltó, ya ves que alguna vez te dije y se quedó ahí en el aire. Porque pues los hijos de los tres, los hijos de Helguera, tu hijo y mi hijo, pues fueron a la misma escuela, entonces Sí. pensé que a lo mejor habrían coincidido en algún momento. Pero no, como voy poco por allá, pues me quedé. José, te quiero agradecer muchísimo que estés aquí con nosotros y con nosotros. De verdad, no, pues, y al quiero contrario. decir que te admiramos muchísimo, José. Y siempre seguimos tus trabajos, tus libros, bueno, ya leímos ahí los del Che Guevara, ¿no? Y otras publicaciones que vas haciendo en el Chamuco. Ya voy a hacer otra novela gráfica porque ya nada más parezco boxeador viviendo las glorias pasadas. Siempre el Che Guevara, pues ya pasaron 5 años de ese libro, entonces ya. 5 años, ahora. Sí, ya. Pero ya. No lo puedo decir por cuestiones de contrato, pero el próximo año ya va a haber 2 novelas gráficas nuevas. Pues ojalá una de ellas la pudiéramos presentar aquí en San Cristóbal, ¿no? Sí. Ah, pues sí, claro. ¿Te va bien? Independientemente de otras presentaciones que hagas por ahí. Pues vamos organizando algo. Oye, pues muchísimas gracias. Cuando quieras, pues estamos aquí a la disposición. Un saludo a ti, un agradecimiento y un saludo a todos los que miran críticamente la mirada crítica.